Bueno, seguimos con el Aleph engordado de Pablo Cachajian. Llegamos al momento de la visión del Aleph, que obviamente es un momento importante en el texto original, y que está compuesto a partir de una enumeración, y yo decía, las enumeraciones activan el procedimiento del engordado, y acá los agregados son particularmente relevantes, así que vamos a verlo un poco. Yo creo que esta escena es importante para pensar la hipótesis inicial de que los agregados estarían más en función de tensionar el original que de producir una continuación de la lógica borgiana, ¿no? Cachajian materialmente engorda el Aleph de Borges en 2 centímetros. Dice, el diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, dice el narrador de Borges, y agrega el narrador de Cachajian, quizá 4 o hasta 5, ¿no? Y en esta materialidad incorpora una serie de elementos que vamos a ver que tienen un peso político especial. Dice, de un peso político en el sentido de que remarcan las diferencias de las distintas morales literarias, podríamos decir en algún punto, ¿no? Es decir, el texto de Borges es un texto, vamos a ver, bastante aséptico. Lo que va a hacer Cachajian con estos agregados, dice Juan Caballero, que es un crítico norteamericano, es reponer la historia de violencia y explotación de Latinoamérica y reemplazar en algún punto el Buenos Aires apolítico de Borges, ¿no? Apolítico específicamente en este relato. Dice, el narrador de Cachajian dice, la lista siguiente es lo que la literatura me permite en este momento por lo demás histórico, ¿no? Y dice, vi el alba y la tarde en Budapest, vi un serrucho, vi las muchedumbres indígenas de América sometidas a la explotación y el hambre, vi una plateada telaraña en el centro, una negra pirámide que no pude identificar. Sigue un poco más adelante, dice, vi mosquitos portadores de enfermedades cruzando el océano en el fondo de un barco, vi racimos de uva todavía verdes, nieve manchada con petróleo, tabaco, ron, vi en un museo un astrolabio persa robado en una guerra, ¿no? Es decir, esto que decía Caballero, ¿no? Reemplaza el Buenos Aires apolítico, repone la historia colonial de violencia y explotación, en el sentido de que las muchedumbres de Borges, para el narrador de Cachajian, son muchedumbres indígenas sometidas a la explotación y el hambre. La nieve, símbolo de pureza, de blancura, se mancha con un derrame de petróleo. El astrolabio persa se encuentra en un museo, pero luego de haber sido robado en una guerra. Aparecen estos elementos que tienen una carga política y que están subrayados, es decir, son agregados de Cachajian y que están ausentes del original. El original es toda una gran visión interesantísima, más filosófica que política, ¿no? Un poco más adelante el narrador de Cachajian explicita los procesos de producción de principios del siglo XX también y otros conflictos políticos. Dice, vi en una línea de montaje un obrero dejando pasar una cuchara deforme. Dice más adelante, vi un levantamiento popular en Oriente, ¿no? Es decir, esto, Cachajian recupera una historia aparentemente silenciada por Borges, esa es la hipótesis de Juan Caballero. A mí me parece interesante y estaría en la línea esta de la crítica que sostiene que el texto de Cachajian está tensionando la moral inicial, original de ese cuento tan compacto que es el Aleph de Borges, ¿no? Hay toda otra serie que yo le decía, sobre todo a partir de pronunciamientos o de artes poéticas o de tematizaciones con respecto a procedimientos vanguardistas, dirían, bueno, a Borges le caería bien este tipo de experimentación. Pero eso es una cosa y otra cosa es ver cómo están funcionando los dos artefactos textuales, ¿no? Así que bueno, fue video cortito, fue como una presentación, lo podría haber puesto en otro video, pero como es un fragmento relevante, me parece que ameritaba recortarlo ahí en un video aparte. Cerramos este video y terminamos con la serie del Aleph engordado con un pequeño análisis de qué es lo que pasó de esto que se dio en llamar el affair Cachajian, el momento donde Kodama inicia acciones legales y se despiertan una serie de agentes que empiezan a producir en tensión determinados pronunciamientos públicos. Cerramos con eso.